Saludos, equipo docente de biomecánica. Nosotros somos Gabriel Mejía y Santiago Sánchez y el día de hoy abordaremos la ruptura del ligamento cruzado anterior y sus efectos sobre el movimiento y la marcha. Para comenzar, la rodilla es la articulación de los miembros inferiores que une la porción distal del fémur con la porción proximal de la tibia. Es una de las articulaciones más elaboradas del cuerpo humano y cumple una función esencial en la marcha, además de transmitir cargas, fuerzas y momentos elevados y favorecer la estabilidad del cuerpo. Cualquier afectación de la rodilla tendrá un efecto sobre la posición erguida y los movimientos de desplazamiento como caminar, correr y girar, entre otros. Debido a su naturaleza como una articulación sinovial de tipo bisagra, permite principalmente movimientos de flexión y extensión, y en una menor medida movimientos de rotación medial y rotación lateral. Si bien la articulación de la rodilla es soportada por una serie compleja de músculos, tendones, elementos óseos e incluso una cápsula articular, es de nuestro especial interés atender a los cuatro ligamentos que estabilizan la articulación: los ligamentos colaterales medial y lateral y los ligamentos cruzados anterior y posterior. Estos ligamentos estabilizan la articulación debido a que su tensión limita los grados de movimiento y evita los movimientos excesivos de la articulación. El ligamento cruzado anterior, particularmente, es uno de los limitantes de la hiperextensión de la rodilla. Este ligamento se inserta en la parte posterior lateral del fémur y en la parte anteromedial de la tibia, pasando por detrás de la rótula, por lo que se tensa en extensión y evita el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. En conjunto con el ligamento cruzado posterior, que evita un desplazamiento posterior de la tibia, proporcionan la estabilidad rotacional de la rodilla. La ruptura del ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente de la rodilla, y se estima que entre 80.000 y 100.000 cirugías de reparación se realizan anualmente solo en Estados Unidos. Esta lesión se da principalmente cuando se induce un movimiento rotacional sobre la rodilla extendida, pues el ligamento cruzado anterior se encuentra tensionado y se le ejercen cargas de torsión rotacional mayores a las que puede soportar. Esta rotación extendida se puede dar por cambios de dirección o desaceleración súbita durante la carrera, aterrizajes incorrectos o colisión, razón por la cual esta lesión es común en deportes como el fútbol, el baloncesto y el fútbol americano. Aproximadamente la mitad de todas las lesiones del ligamento cruzado anterior ocurren con daño a otras estructuras de la rodilla, como el cartílago articular, el menisco u otros ligamentos. Los ligamentos lesionados se consideran esguinces y se clasifican según una escala de severidad. En los esguinces grado 1, el ligamento se ha estirado ligeramente, pero aún es capaz de ayudar a mantener estable la articulación de la rodilla. En los esguinces grado 2, el ligamento se estira al punto donde queda suelto, por lo que se conoce también como un desgarro parcial del ligamento. Por último, en los esguinces grado 3, el ligamento ha sido dividido en dos pedazos y la articulación de la rodilla es inestable, por lo que se conoce también como un desgarro total del ligamento. Existen una variedad de pruebas para detectar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Las pruebas mecánicas de examinación manual son las más utilizadas y las más comunes son el test de Lachman, la prueba de cajón anterior y la prueba de cambio de pivote. Todas ellas se basan en realizar un movimiento relativo entre la tibia y el fémur y en detectar que exista un punto final bien definido a este movimiento. Otros métodos más sofisticados incluyen la resonancia magnética nuclear y la artroscopia, que es la introducción quirúrgica de una cámara en la cavidad articular. Esta es la única forma diagnóstica con sensibilidad completa, ya que observa directamente el ligamento. Los tratamientos disponibles para esta lesión se dividen en dos familias: la reconstrucción quirúrgica del ligamento y el manejo conservativo por rehabilitación. La reconstrucción consiste en el reemplazo del ligamento por un injerto de tendón rotuliano generalmente. Esta alternativa es preferible para personas que tengan un estilo de vida activo o que tengan una lesión de meniscos. Conlleva una rehabilitación postoperatoria ardua de entre 10 a 12 semanas. El manejo conservativo se enfoca únicamente en el desarrollo de fuerza en el cuádriceps e isquiotibiales para lograr dar estabilidad a la articulación. No requiere inmovilización ni muletas y algunos atletas logran llegar a niveles prelesión sin intervención quirúrgica. No obstante, es importante notar que sus tasas de éxito son variables. Los efectos de la lesión del LCA varían, pero en general se acompañan en etapas iniciales de dolor e inflamación. Este dolor puede restringir el rango de movimientos convencionales de la rodilla. Posterior a la etapa inicial, existe la posibilidad de no poder hacer una flexión completa de la rodilla. Además, se observa la pérdida de hiperextensión por sensación de molestia e inestabilidad. No obstante, el rasgo de movimiento más afectado y que no es evidente en la marcha es la traslación tibiofemoral anterior, donde se observa una gran flexibilidad y ausencia de punto de limitación fijo. En términos de las fuerzas musculares, se observa una reducción de la capacidad flexora y extensora de la rodilla, dada por los isquiotibiales y el cuádriceps respectivamente. En la tabla mostrada de un estudio con 30 sujetos, se evidencian diferencias significativas en la fuerza con respecto al miembro inferior contralateral sano. Las diferencias son más notables en extensión, siendo de un 40%, que en flexión, siendo de un 20% aproximadamente.
A pesar de lo anterior, el mismo estudio comparó la evolución de la lesión usando únicamente rehabilitación y no reconstrucción quirúrgica. En esta gráfica, los índices extensor y flexor son el porcentaje de la fuerza que puede hacer la pierna lesionada con respecto a su contralateral sana. Puede notarse que solamente la rehabilitación puede mejorar el desempeño de la articulación dañada a pesar de no lograr una recuperación completa. Se llega en promedio al 72% de la fuerza en extensión y al 91% de la fuerza en flexión. Esta lesión genera efectos importantes en el patrón de marcha, pues los sujetos reportan una sensación de inestabilidad en carga vertical. El rasgo más evidente es una extensión reducida de la rodilla en la fase de apoyo de la marcha, como puede evidenciarse en la gráfica de la izquierda. Esta reducción es de alrededor de 6 grados. Además de esto, el rango de movimiento en extensión-flexión se ve reducido de 54.2 grados a 45.9 grados en promedio. Finalmente, como se muestra en la parte derecha, se encuentran cambios de desplazamiento puro o offset en la cinemática de la marcha, tanto en traslación tibiofemoral, subiendo unos 5 milímetros, como en la rotación de la rodilla, bajando aproximadamente 4 grados. Aquí hay un ejemplo de un patrón de marcha característico de una lesión aguda. Y ahora nuestra dramatización. Algo fundamental para recordar es que los ligamentos no son elementos contráctiles, por lo cual no participan activamente en el proceso de movimiento de la extremidad. El movimiento de la extremidad está dado por la coordinación entre contracción y relajación de los músculos y la respuesta que tiene sobre los tendones y otros músculos. Los ligamentos, que son uniones hueso-hueso, lo que hacen es que limitan los grados de libertad del movimiento articular. Por ejemplo, en el caso específico de la rodilla, el ligamento cruzado anterior es aquel que impide que al realizar la extensión, que es cuando se tensa este ligamento, haya una hiperextensión, es el que limita que el ángulo que haya acá sea de máximo 180 grados. Si hubiera un daño en este ligamento, lo que sucedería sería que esta articulación no estaría bien encajada y este movimiento de hiperextensión podría dañar los otros elementos presentes alrededor de la articulación, los otros músculos, los otros tendones, los otros ligamentos que estén presentes. Con respecto a esta marcha de referencia, el movimiento de una persona con esta lesión estaría marcado notablemente con una flexión constante de la articulación. No necesariamente porque este tipo de lesión afecte los grados de libertad que tiene la articulación, está dado por la contracción y relajación de los músculos, sino porque el fenómeno del desencaje de rodilla, la incomodidad y la incidencia del desencaje de rodilla hace que no tengan confianza sobre sus pasos y prefieran tener un movimiento más limitado con tal de evitar una futura lesión. Estas son nuestras referencias finales y muchas gracias por su atención.